Bueno. Se viene el primer capítulo de Revelando Zona. Emocionado de este nuevo proyecto, este nuevo podcast. Así que nada, ya estuve charlando un poquito fuera de escena con él, pero voy a presentarlo ya. Acá lo tenemos al señor Ebeus. ¿Cómo estás, Ebeus? ¿Cómo estás? Es No, mirá, coach, CEO, jugador, manager, creador de contenido. Ha sido un poco de todo, ¿no, Ebeus? sí, sí, sí. Hago empanadas los fines de semana. También levanto losa y trabajo como guardia de seguridad en la cárcel de Devoto. De todo, de todo. Bueno, primero, Ebeus, vamos con lo más básico. Me gustaría preguntarte primero cuándo fue, cómo conociste el Valorant, si llegaste de la beta o no, y si jugabas algún shooter antes. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Shooter, así como tal, sí jugaba. Ujú. Jugaba Counter. Soy del Counter 1.5. Ah, Después el 1.6. hace Después el bastante, sí. 0. Y así sucesivamente. O sea, desde que tengo memoria juego videojuegos. La verdad en mi casa desde chiquito se jugó. Tipo, teníamos la Genesis, la Sega, la Family. Después cuando salió la compu teníamos la compu y demás. ¿Cuál era tu juego favorito en ese momento? De Sega, Uf, Family. mi juego favorito. El Mortal Kombat era uno de mis juegos Te favoritos. banqué, El Mortal Kombat te 3 banqué. era muy, muy ¿Te bueno. sabías la Fatality? Sí, me sabía un par de fatalities. Y después había un juego de motos que no me acuerdo, hace poco le hicieron un remake, que donde ¿De ibas en una Sega? moto y tipo, y, sí, le podías pegar Sí. con los palos a los No de me los acuerdo el nombre, pero lo costados, jugué. cadenas, pero sí estaba buenísimo. Esos dos eran como los top 1. Bueno, Y el Valorant lo ujú. conocí en la beta. Vi el tráiler de la beta y dije, uff, yo quiero jugar ese juego. Quiero jugar ese juego. Esperé la beta, conseguí el acceso a la beta, lo probé. Poco tiempo se me quemó la PC Uh, y lo dejé un rato tirado. Después me volví a comprar una PC a los meses y quería jugar Valorant, pero no tenía con quién. No mm. tenía con quién, no tenía con quién, entonces como que no le di tanta bola. Y después, bueno, fui conociendo gente de mi entorno, mi familia, me di cuenta que jugaba Valorant, así que empecé a jugar con ellos también. Ah, ¿tenías gente de tu familia que jugaba Valorant también? Sí, 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 sí. Mi primo jugaba Valorant. Ahí va, qué locura. ¿LOL antes del Valorant llegaste o No, no? no, nunca Ah, había tocado LOL en mi ok, vida, pero no, jamás. no había juego de Riot previo antes del Valorant. No, 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 Ahí no, va, no, ahí no va. conocía Riot. No sabía cómo se descargaba el Valorant en ese momento. Claro. Otra consulta que te quería hacer es, sé que fuiste coach de Axie, ¿ahí fue Ujú. que el primer juego donde vos empezaste a coachar o hubo algo antes? Coacheo desde los 15 años más o menos, Uf, un montón. en distintas disciplinas. Ujú, Competí profesionalmente en varias de ellas. Soy profesor de danza. ujú, Empecé a coachar en danza a los 15 años, más o menos, porque quería competir en un torneo que se llamaba Bailafantes, bastante conocido acá. ujú. Y en mi colegio no había profesor, mi profesor de educación física no quería hacerlo porque no le gustaba. Y dije, no importa, yo aprendo y lo hago. Qué locura. Y tomé clases, empecé a dar clases. Después, a los 17 me recibí formalmente de profesor y de coreógrafo. Ujú. Estudié en Córdoba en la Quality SAT, que es una universidad. Y te dejaban estudiar mientras cursabas la secundaria, si estabas todos al día. Bueno, competí mucho tiempo en danza. Llegué a trabajar, a ser contratado por una productora. Me patrocinaba en ese momento McDonald's, me Qué patrocinaba locura. Sarmiento. Y era bailarín y el entrenador. Después de eso, me pasé a un deporte que se llama dodgeball. Es un quemado, en el Ok. cual cuando lo vi me enamoré del deporte. Recién llegaba a Argentina ese deporte. Había mundiales y todos que yo los veía. Lo conocí por una película que es bastante conocida. Y también no había profesores. Ujú. Así que dije, quiero armarme mi equipo. Me Qué armé mi locura. equipo. Aprendí los conceptos, lo estudié en profundidad, al deporte y demás. Y fui entrenador de un equipo y después jugador, obviamente para jugar. Con ese equipo tuvimos una curva de aprendizaje bastante rápida, la verdad. Ujú. Tuve gente muy buena en ese equipo. Y en ese momento llevamos un año entero, que fue como el logro máximo que tuvimos, que llevamos un año entero en el cual no perdimos una sola fecha, nunca, en Qué ningún loco. Uf. torneo mensual. De ahí pasé a la selección, entré a la selección argentina, estuve un tiempo ahí, tuve un problema con el presidente de la selección y nada, y me salí del deporte. De ahí conocí Axie Infinity. Ujú. En Axie Infinity
Quería jugar, quería competir. En ese momento entrar en Axie Infinity era muy caro. Sí. Por suerte tenía la plata. Entré. Y me empezó a ir bien. Empecé a topear. Empecé a salir top 100, top 50, top 20. Y me llamó un conocido para pedirme recomendación. Tipo, hey, tengo tanta plata, quiero meterme a invertir, quiero hacerlo. Ok, lo ayudé tranqui, se armó como 50 cuentas. Es un montón. Eso es un montón de Sí, era un plata, gente, colombiano ¿eh? que Es un tenía... montón no, de plata. se armó como 50 cuentas, me invitó a que sea coach de ellos, que les enseñe lo más básico, le dije que sí. De ahí conseguí otros contactos y conocí a un dueño de una escuela en ese momento que tenía como 100 cuentas. Era una Ujú. locura. Era una Muchas, locura, sí. tenía mucha plata invertida. Y de ahí me contrató para ser coach. En ese momento yo estaba ganando más plata como coach que como jugador. Seguía teniendo Tu mi equipito. deporte, o sea, seguía jugando mi equipo. Y coaché dentro de... Había como 100 y coachaba en general. Y después coachaba a los 10 mejores. No, es una Y de locura, ahí ¿eh? salté al balón. De ahí salté al balón. No, pero la trayectoria previa, digamos, de lo que era ser un coach, ya lo tenías previo a llegar al Valorant. Pero enorme encima la Sí, trayectoria que tenías. sí, sí. Algo extra que estaba bueno es que en todas las disciplinas compartí la misma dualidad de entrenar y jugar. Claro. ¿Sí? En baile entrenaba y bailaba. En dodgeball entrenaba y competía. En Axie entrenaba y jugaba. Y en Valorant entrenaba y competía. Bueno, esta es una pregunta que, bueno, yo particularmente la he vivido, pero muy poco al principio quizás de mi equipo, pero quizás vos, que ya tenés tanta trayectoria con Cuántico en su momento, me podrás responder. ¿A vos te llegaban críticas de lo que es ser jugador y a la vez ser SEO? Porque Todo el rato. se critica mucho eso. Sí, todo el rato. Que es imposible, que no se puede, que no puedes hacerlo, que no puedes ser coach y jugar al mismo tiempo. Primero, tipo, siempre oídos sordos y yo seguía como enfocado en lo mío, me da igual. O Claro. sea, opinar puede opinar cualquiera, de ahí es decisión mía cómo lo tomo la opinión. Pero hay varias realidades que siempre marqué. Ujú. Uno, que lo que contaba yo, y es fácil opinar sin ese dato, es que tengo precedentes de mantener el ritmo de ambas cosas. ¿Sí? Bien, Segundo, que tenía las ganas, o sea, tenía la energía, le dedicaba, está bien, hacía todo, pero también eso se reflejaba en el tiempo. Yo me despertaba y hasta que me dormía estaba metido. claro. ¿Sí? En su momento llegué hasta a renunciar para mi trabajo porque confiaba plenamente en lo que estaba haciendo. Y tercero, que no es menos importante, que es que yo competía en Cuántico y era el CEO, pero era el CEO de Cuántico, no era el CEO de Crew o de Leviatán. Claro, A tranqui. ver, el peso, y capaz que vos lo entendés, que Sí, el peso que tenés como CEO no es lo mismo, no es tan pesado, no es que tenés reuniones 10 horas por día, no es que tenés que hablar con 500 marcas por día, que tenés que tomar decisiones súper tajantes, o sea, tampoco es que tenés un volumen de 100 personas trabajando, 50 tipos de equipo y demás. Por eso siempre traté de mantenerme cerrado con Cuántico, enfocado en el equipo, eh, enfocado también en no aglomerarlo, no traer tanta gente porque ahí sí se podría complicar. Y un extra, un plus que me daba el hecho de coachar, por ejemplo, y jugar, ujú, es el tema que estás compenetrado en el equipo, ¿sí? No es un, ok, coacheo y que pase lo que pase. O sea, coacheo porque quiero que salga bien, porque yo también juego, yo también compito, mi visibilidad también está ahí. claro, exactamente. Entonces, era como un paradigma que siempre, pero sí, siempre llegaban esos tipos de comentarios. Bueno, en el aspecto de ser coach de Valorant, a mí Mm. lo que me gustaría saber es, por ejemplo, vos fuiste más, por así decirlo, autodidacta, consumiendo competitivo, o quizás tuviste algún tutor que mostró, te enseñó cómo se plantea el juego, ¿no? En forma macro, micro. Acá hay como varias etapas que me basé en el coaching. Ujú. Primero hay que tener en cuenta, que es un dato no menor, yo formé Cuántico, yo armé Cuántico con un Sí. equipo en oro, Ok. ¿sí? En plata en oro. Yo siendo plata en oro, Elo Pic plata oro, Qué locura. ¿sí? O sea, mi conocimiento era ese. Claro. Y hay que pensar que yo siempre fui el coach. Si bien hemos tenido procesos en Cuántico con algún otro coach probando, es como que los chicos siempre terminaban coincidiendo en check, seguí vos.
Y después, en cuestión de cómo llegué a coachar o la información o la autodidacta, primero sí, mucho autodidacta, mucho, Ujú. mucho. Estudiar, analizar, ver partidas profesionales, tratar de buscarle el por qué están haciendo esto, por qué hacen esto, por qué su coach está pidiendo un timeout ahora, por qué cambiaron, por qué están enojados, por qué están felices, por qué acá corrieron, por qué acá no, acá ganaron, pero ¿qué hicieron bien? Y esas cuestiones. Segundo, invertí mucho en Mm. conocimiento, invertí en todo el periodo de arrancar, el primer año por lo menos, invertí mucho, me instruí, pagué muchas asesorías privadas, muchos coaches individuales, con coach de gente que estuvo en Leviatán, coach que estuvo en grandes academias, coach de otras regiones, pagaba también para los chicos coach personalizados, I'm coach, I'm trainer. Invertí mucho, Ujú. no solamente en mi conocimiento, iba como extrayéndolo, ok, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto me parece correcto y demás. Y por último, me traje muchas cosas de competir antes. Primero, el proceso que me tomó competir desde el comienzo, desde el cero, ya sea en baile o cuando estuve en la selección o cuando competí en Axie Infinity, toda esa curva de aprendizaje, entender lo que hay que poner, qué hay que dejar, qué cosas son realmente importantes, qué cosas van a pasar buenas, qué cosas van a pasar malas. Después, en cuestión de estrategia, el Valorant le podés encontrar una similitud con todo. Podés Mm. traerte conceptos del básquet, podés traerte conceptos, no sé, del paintball, podés traerte conceptos que yo uso muchos conceptos del ajedrez para coachar y para estructurar el Valorant. Qué locura, ¿eh? Así que es un poco de combinación de todo con todo. Pero lo más importante que en estos 3 años le he dedicado, sin mentir, de lunes a lunes mínimo 12 horas por día. Uf, claro, yo me Eh, acuerdo en una entrevista previa hace ya un tiempo que decías, yo vivo Valorant, yo respiro Valorant, yo sueño Valorant, todo Valorant era. Yo como todo Valorant. Valorant. Me hizo mucha gracia en su momento y dije, qué locura de Beus, tiene una personalidad bastante Valorant, por así decirlo. Bueno, Sí, bastante obsesionado con cuando me propongo algo. bueno, a día de hoy, si se puede saber, Sí. ¿cómo le recomendarías a alguien que quiera aprender a coachar? O sea, ¿decís que lleve el mismo proceso que vos o a día de hoy es como hay alguna manera un poco más simplificada, ¿no? Y ahora, no diría nunca que lleven el mismo proceso que yo, ni porque sea el mejor proceso, ni porque sea el mal proceso. Es el proceso que a mí me sirvió, es el proceso que me sirvió antes. Hice mucha prueba y error, muchísima, Ujú. antes también. La diferencia capaz de antes, ahora, es el tema de la información que hay, ¿sí? Sí, Hace 3 años el Valorant era un estilo, había 2, 3 creadores de contenido con X tipo de material y demás, y ahora hay como mucho más grande el abanico. Si se quiere ser coach, y lo que yo recomendaría, yo en su momento fui contratado para la Municipalidad de Campana, aprovecho y les mando un saludo, mm, para dar clases de cómo ser coach, estuve con seminarios de cómo ser coach y demás. Una de las cosas que decía y que buscaba es que se preocupen por la pedagogía. Si ok. querés ser coach, tenés que enseñar, y para enseñar tenés que saber enseñar. ¿Sí? Tanto en palabras, en trato, en manejo de personas, en entender qué tipo de personas vas a tener, en qué tipo de personas sos, que eso es muy importante. Y después en cuestión de información, si tenés la capacidad de entender el inglés, hay tutorial de todo en inglés, literal, tutorial de absolutamente todo. Yo no, no entiendo el inglés, la verdad, así que no pude apoyarme esa parte, pero está todo. Así que lo más importante sería para mí el tema Ujú. de la pedagogía, el saber cómo enseñar, qué herramientas tenés, qué tipo de persona sos, porque hay varios tipos de coach. Y segundo, nada, depende el nivel o el objetivo que tengas, el nivel de dedicación que le tenés que dar también. Ok, buena respuesta, ¿eh? La pedagogía es importante, entonces, gente, a la hora de aprender a coachar. Bueno, si querés, bueno, lo hablamos un poquito previo a aprender la entrevista del stream, pero sé que Cuántico actualmente lo tenemos en pausa, ¿no? Sí, sí, está pausado por decisión personal, Ujú. tanto mía de cómo estaba manejando mi vida, Sí. como de la persona que está, vamos a decir, a mi derecha en Cuántico, Ujú. Gonzalo, un crack. Decidimos pausarlo momentáneamente, no cerrarlo, pausarlo después de 3 años. Aprendimos un montón en el camino, aprendimos un montón en el proceso. Ambos, tanto Gonzalo como yo, tomamos caminos que nos van a permitir nutrirnos un montón. Él estando ya en el Tier 1 oficialmente, yo estando en otras regiones oficialmente también.
aprender, conocer y demás. Y tenemos la idea pactada de volver con un cuántico renovado, donde se saltee todo lo que sería el proceso del Tier 3, que ya lo vivimos durante mucho tiempo, y saltar directo un cruce al Tier 2, con una estructura bastante bien preparada para eso. Ok, está en pausa, pero hay futuro para Cuántico, Mm. digamos. Bueno, pero si querés, podemos hablar un poquito de la vuelta al pasado, porque Cuántico es Sí, un equipo que lleva, ¿cuánto tiene? 3 años por lo menos, un poco más. sí, 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 Tiene mucha tiene su historia. tiempo. Y bueno, una de las preguntas que me hicieron cuando pregunté qué te podría preguntar era, bueno, ¿cuál fue el mayor rival de Cuántico? ¿Con quién tuvieron más encuentros? ¿Con cuál tuvieron más pica? Ok, ¿cuál fue el mayor rival de Cuántico? Ujú. Uf. Hay un equipo que siento que hizo el antes y el después en Cuántico, en la creencia de Cuántico, también un poco hasta en cómo se nos veía Cuántico, que fue en el torneo de OJ Tumba, Ajá, OG Tumba, sí, la primera fase, que para mí es literal el antes y el después, que era un mix, no era un equipo, que era el equipo de Leovas. ok. El equipo en ese torneo, el equipo como favorito, el equipo más aclamado. Tenía gente que había tocado y tenía experiencia en franquicia, que tenía experiencia en Tier 1, entonces era como, jaja, Cuántico se enfrenta a ellos y les ganamos. Y ese fue el rival más importante que siento, no a nivel de renombre, no a nivel de equipo, sino a nivel personal, tanto Ok, para mí como para la organización, como para el equipo. ok. Bueno, te quería preguntar algunas cositas con respecto al coaching que también me han llegado. Mm. ¿Qué es lo más difícil de mantener un roster? La motivación, la disciplina, la convivencia, ¿qué es lo más difícil? De mantener un roster consolidado, ¿no? Que dure, que no haya conflicto, que no se vaya uno. Ujú. Lo primero y lo más importante son los objetivos. Ujú, Tener en claro la sinergia de los objetivos, ¿sí? No es lo mismo alguien que se levanta a la mañana con hambre de mejorar y destacar en el tier 3 y después en el tier 2, que una persona que le encanta el juego, pero nada, cuando se quiere ir se va, claro. ¿sí? Eso como lo más importante. No está mejor uno, no está peor otro. Lo que está mal es no entender esos objetivos y usarlos, ensamblarlos. ¿Sí? Hay veces que va a tocar tener que separar personas por temas de objetivos, valga la redundancia, pero lo más importante es eso, tener en claro los objetivos de tu equipo, si sos el coach, Claro. los objetivos de tus compañeros, si sos jugador, y entender que hay altibajos. Tipo, no siempre va a salir bien las cosas, no siempre van a salir mal las cosas, y nada, algo que siempre le digo a los chicos y a la gente que coacheo es que para mí hay dos situaciones. Hay veces que ganás y hay veces que aprendes. Y si tenés eso en claro, es como lo más llevadero para los equipos, para que se mantengan y se solidifiquen. Ok. Actualmente estás como coach en Radiant Shadows y Plátano Ujú, Power, si no me equivoco, ¿no? Bueno, exactamente. una consulta también de ¿qué errores ves comúnmente en equipos o jugadores que recién empiezan que se quieran introducir al competitivo de Valorant, ¿entendés? Que ya Ok. decide jugar, dejar de ser ranked player a meterse a jugar a un equipo. Para mí el error más grande, que siempre lo sostuve desde el principio, es el hecho de cambiar tanto de roster. De cambiar un equipo acá, que cambiar un equipo acá, que un player acá no sirve, que un player acá sí, que cambiamos de compañero, que me voy a este equipo, que me voy a este otro, que después tengo este IGL, que tengo este otro IGL. Para mí ese es el problema más grande. ¿Por qué? Supongamos que, nada, querés ser médico, Ok, ¿no? Algo completamente fuera de lugar lo que digo. Por ejemplo, que querés ok. ser médico y te estudias 6 meses de pediatría. Decís, no, 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 no. Después voy y me estudio 6 meses de neurología. Después 6 meses de cirujano. Y Ujú, así sucesivamente. Si vas cambiando y cambiando, no te terminás puliendo vos como jugador y te terminás siempre viviendo en un proceso de adaptación. ¿Por qué? Tengo un estilo agresivo y me voy con un equipo que tiene un estilo pasivo. Genial. Voy a aprender cosas nuevas. Voy a tener que adaptarme porque llevo un proceso de adaptación. mm, Y cuando me adapte, me cambio de equipo a los 3 meses. no, Y me voy a otro equipo que tiene un estilo de juego más de propuesta.
Entonces tengo que volver a adaptarme, tengo que volver a pasar ese proceso de conocer al equipo, tengo que volver a pasar ese proceso de conocer a los coaches y demás. Así que para mí, y siempre lo sostuve, lo que suele hacer crecer a largo plazo un equipo, que por eso vuelvo a Ujú. hacer hincapié en lo de antes, que lo que importa son los objetivos, es el hecho de consolidar un roster y mantenerlo. Salga Ok, bien, salga mal, hay a veces hay que ajustar por X motivo, pero siempre mantenerlo. ok. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta, que si hay algún player en el chat, le gustaría saber, porque si Ebeus sigue manteniéndose como coach en varios equipos, si le toca a Ebeus, ¿qué se fija Ebeus a la hora de hacer tryouts a un jugador? Ok. Lo primero, el tracker. Ok. Es importante, el tracker, pero el tracker en profundidad, ¿sí? De hecho, pensaba hacer en algún momento un video más comunitario Ujú. sobre qué es lo que se fija un coach o qué es lo que me fijo yo en un tracker. Que es, primero, no el rango, sino, uno, la cantidad de partidas que juega. Dos, el nivel de rango de sus partidas. Ujú. ¿Sí? Tres, ciertas actitudes como el cast, que influyen en qué tan importante sos en tus partidas en general, el KD, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que está bien, está en radiante, yo me veo sus partidas y le tocan siempre ascendentes, y su KD es 1.01, Es una ok, mentira. es radiante, pero su nivel significa que en su día a día entrena con ascendentes, ¿sí? Y cuando vaya a scrims contra radiantes, y le va a costar más, porque su entrenamiento no está adaptado al movimiento de un radiante, al gamesense de un radiante o lo que fuere. Después me suelo fijar si el headshot, me suelo fijar, pero no Ujú. en el que aparece en la pantalla de headshot, sino el que aparece a un costado a la izquierda, que te dice el headshot con las 3 mejores armas que usa. Si juega Ok. mucho dúo, si juega mucho solo. Después hay en un apartado en el tracker que puedes ver en el acto cuántas veces se cluchó, cuántos 1 versus 1 perdió, cuántos 1 versus 2 perdió, cuántos 2 versus 1 perdió, cuántas asistencias tiene. Me fijo, tipo, por ejemplo, se me postula, que esto me ha pasado mucho, abro tryouts de spotter, Ok. ¿no? Y se me postula alguien, me pasa su tracker, yo voy al performance de todos los matches y tiene, de toda su vida, tiene 2000 partidas y solo 100 son con Soba. Y después vengo otro, y es radiante. Y después vengo otro tracker que es inmortal, pero me voy a su tracker y tiene 2000 partidas y tiene 1200 con Soba. Al Claro, primero que le voy a hacer tryouts es a ese, al inmortal, por más que sea radiante. claro. Eso sería como lo primero y cómo profundizo en el nivel del tracker cuando lo analizo. Por eso es importante no tener multicuentas, no tener tanto smurf y demás. Y cuando lo probás a la hora de hacerle en una screen, por Mm, ejemplo, ahí, ¿qué te fijas? sí. Que nada, en el Uh, voice y cosas así. Yo tengo un parámetro como coach de 15 habilidades que yo Ujú. considero que son comunicadas entre sí, tipo conectadas. Las 15 habilidades forman a un player completo. ¿Sí? Acá entra manejo de emociones, cómo habla, cómo propone, su firepower, su aim, que son cosas distintas, su game sense, su toma de decisiones, su gestión de habilidades, cuándo rota, por qué rota, cómo entiende la información a sus compañeros, qué información da, qué información no da, por qué. Trato de entender a esa persona. Mm. Pero hay como, exactamente son 15 habilidades que considero yo y voy poniendo como naranja, verde, rojo. Muy Depende de qué meticuloso. tanto bueno. Me Sí, soy gusta. bastante incisivo en ese sentido. Bueno, una consulta de coach que, bueno, ya sabes que Mm. hay diferentes tipos de coach, pero me gustaría saber qué te interesa más a vos, si es formar talento más joven, si qué es formar o si preferís coachar equipos ya más consolidados. Actualmente. No, me gusta formar. Ok. No importa su género, no importa su edad, me gusta formar. ¿Sí? Eso es como mi objetivo. O sea, me gusta. A mí me gusta un estilo de juego en Valorant muy específico, que no Ujú. suelo ver tanto. No suelo ver tanto. Cuando veo equipos que tienen esa metodología, digo, uff, qué lindo que es ver. ¿Sí? Entonces, yo prefiero actualmente como que formar o agarrar ese proceso medio de darle unas buenas bases. O las bases que por lo menos yo considero que son importantes para mí, ¿no? Ok. Bueno, pasando un poquito a lo que es la escena del Valorant del Tier 3, quería Ujú. preguntarte si tenés tres coach favoritos del Tier 3, si me los podés armar en un top.
Ok, ok. Bien. Tres coach favoritos del tier 3. Eh, Bien. No compartí tanto con otros coaches de sentarme a debatir, Ujú. pero no quiero ser imprudente, pero voy a armar mi top 10, mi Va, top 3, mi va. top tier de top 3. Top 1, y va a ser bastante sencillo y bastante poco neutral. Top 1, Gonzalo Ok, Santillán, un pro ok. player, que si bien está en el tier 1, Ujú. está en el tier 3 también, así que entra dentro, está en Ok. cuántico, por ende entra dentro del tier Entra. 3. Ok, ok. Sí. Eh, Top 2, Phantom Master. Phantom Master. Sí. Estuvo trabajando con Gonza, con un pro player mucho tiempo. Es una persona recomendada por él. Yo confío muy ciegamente en sus recomendaciones. Tuve el agrado de charlar con Phantom, de ver su trabajo, de escucharlo hablar, de escucharlo en lo que se fija además. Es bastante de mi agrado. Y tiene mucha experiencia, ¿no? Actualmente está con Oxen, si no me equivoco. Ujú. Y mi top 3 sería un dúo, Un dúo. ¿sí? De Ok. dos personas. No vienen en conjunto, pero es un dúo. O sea, voy a poner a dos personas equitativas, que sería uno Chipe, Chipe. ¿sí? Y dos A3, A3. Ok, sí. A3. Ambas personas que trabajaron conmigo, entiendo su forma de trabajar, entiendo su forma de pensar. Chipe estuvo más tiempo con A3 que actualmente, por ende, por eso es que lo nombro primero, no es que sea mejor o peor, es que ambos siento que están ahí y siento que tienen una cabeza y un camino muy bueno para el tipo de Valorant que me gusta. Ahí va. Uy, la gente se comió un anuncio. Estoy viendo en el chat, pero bueno. Perdón, gente. Ahí lo comunicó Kino. Gracias, Kino. ¿Te parece si vemos un par de preguntitas que me hicieron en Twitter? Ok, Vamos a ver a listo. esas preguntitas. A ver, a ver. Acá estamos. Bueno, vamos a ver la primera, gente. Acá lo tenemos. Mini Tajara. ¿Cuál fue el mejor player que tuvo en QA? ¿Y por qué fue Mini Tajara? Pregunta. Bien, Mini Tajara. ¿Cuál fue el mejor player que tuvo Qua? ¿Y por qué no Mini Tajara? El por qué no Mini Tajara es muy fácil. Yo le agregué el no. Eh, la verdad es que yo disfruté de todos los players de Cuántico. Ujú. Eh, si no me equivoco, no me he tenido que expulsar a alguien, ¿sí? La mayoría que se ha ido ha sido porque dejan el Valorant realmente, así que tengo un cariño muy especial a todos los players de Quantico en general. Y siempre cuando recomiendo players es porque pasaron por QA y confío en ellos. Ok, ok. No se quiso ensuciar, No, pero está bien, está bien. no me meto en disputas. Bueno, vamos a ver la segunda. Y justo la tenemos a Sipe previamente, que lo habías Nada, mencionado. ¿Traba lindo o mina fea? Pregunta Sipe. salen. Dale. Ok, sólido, sólido, está bien. Vamos con la tercera. De Debs, ¿cuál sería su opinión sobre el futuro del Tier 3? Ok, siento que se esperó mucho del tier 3, se lo castigó mucho, pero en cuestión de evolución, Ujú. sí, el tier del LoL es muy grande, es muy amplio y lleva una infraestructura de años y el Valorant es relativamente nuevo. Así que yo confío o pienso que el tier 3 puede crecer, Ujú. ¿sí? Puede avanzar. Hay personas que le están metiendo ganas, que les apasiona y lo están haciendo crecer. Y yo siento que va a tener que pasar su proceso de que en algún momento, por ejemplo, las disputas, las funas, las peleas, van a Debe pasar en mucho. un segundo plano Mm. y la gente se va a empezar a preocupar realmente por lo que es. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando el tier 2, por ejemplo, crezca un poco más, entonces el tier 3 se va a estar más consolidado para tratar de llegar ahí, y así sucesivamente. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, bueno, ya que surgió el temita, lo que son, bueno, sé que Riot ahora liberó lo que son los patrocinios de casa de apuestas, digamos. ¿O qué te parece eso? ¿Que Yo llegará al considero Tier que, 3? yo considero que cualquier habilitación a ser propenso para que crezca es mejor, es Ujú. bueno. Y sí, donde hay plata y hay un nicho, siempre hay negocio. Claro, está bien. Bueno, pasemos a la cuarta pregunta de Skull.
¿qué jugador fue el que más lo impresionó que no haya estado en QA, menciona, en lo que va de carrera? ¿Qué jugador fue el que más me impresionó que no haya estado en QA? Eh, mm, Pregunta compleja. Uf, es que has conocido Eh, muchos. Creo que actualmente una de las personas con las que estoy trabajando, y porque me veo un poco Ok. reflejado en su ideología, que no perteneció a Cuántico nunca, Ujú. de hecho no es de esta región, que es la co-CEO de Plátano Power, de PPV, que Ok. es Naya. Naya. Naya me parece una persona que tiene mucho nivel, individualmente es una locura, siempre topea en la Swiss Cup y sale top 2 en la Green Gaming y sale top 1 top 2 Qué en locura. distintos atributos, y nada, mantiene una diligencia bastante bien, y también es IGL de su equipo. Siento que tiene un arco de proyección muy grande todavía y empatizo mucho con sus ganas de crecer. Ahí la teníamos a Naya, creo, en el chat, Naya FPS, así que le mandamos un saludito también. Bueno, vamos a ver la quinta pregunta. De Zika, ¿cuál cree que es la forma, metodología más eficiente para armar un equipo que alcance un buen nivel? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Bueno, habla un poquito de la Eh, metodología, ¿no? Del coach. ok. A nivel coach, acá hay varias partes. A nivel coach, si querés, y le voy a dar la respuesta porque Zika sé que es coach, o Ujú. por lo menos lo era si se retiró. A nivel coach, hay varios factores. Primero, el objetivo. Segundo, tener una base. Básicamente, si armas un equipo de cero, la armás con la ideología que vos quieras. ¿Sí? Ok. Después, a nivel conocimiento, una metodología eficiente es tener una estructura personal Ujú. sobre qué considero para mí bueno o malo en un player, tener una estructura personal, y cuando analizás a un jugador eh, que es para crear un equipo, hay dos cosas que para mí son las más importantes, que es la mejor metodología para mí. El primer punto es la sinergia entre sí, ¿sí? Los tipos de características que necesitan y que tienen las personas. Y el segundo punto es la curva de aprendizaje, ¿sí? La curva de mejora. ¿Por qué? Si vos armás un equipo con 4 personas que no tienen mucha curva de mejora y uno que tiene muchísima, hay como se pueden generar grietas Ok. dependiendo del primer punto, que es el tipo de personas que tenés, ¿sí? Y segundo, otra parte, es el tipo en el coach, ¿qué le ofreces, qué le puedes ofrecer como coach a tu jugador, ¿no? Porque ponerle, uy, a este equipo es súper bueno, pero le falta game sense. Y yo como coach no tengo herramientas para hacérselos mejorar, no es un equipo que pueda alcanzar un buen nivel, si yo fuera el coach, ¿no? Claro. Eso es importante. Eh, y después, una metodología es la que mencioné antes, la de no estar cambiando jugadores porque esta te tuvo una semana mal o te tuvo una semana bien, estamos perdiendo todo, estamos ganando todo, eso ya es más a nivel personal y a nivel trabajo, entender esa curva de aprendizaje también. Ok. Pero bueno, resumiendo, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Objetivos de las personas, del Ujú. equipo, Sí. tienen que estar sincronizados. Dos, la curva de aprendizaje, ¿sí? Y la curva de aprendizaje también va que va conectado a lo otro, que es que puedes tener una curva de aprendizaje, que esto lo hablamos off, puedes tener una curva o cosas que mejorar, pero si no estás dispuesto o no querés o no sentís que tenés que mejorarlo, tipo estás estancado Claro. ahí. Y después, bueno, las ganas Las y el ganas. compromiso de Siempre cada uno. importa, las ganas, sí. Muy buena respuesta, ¿eh? Vamos al tweet número 6. Tenemos de Lion. Mm, Como coach, ¿cuál es el reto más difícil de enfrentar a diario? Pregunta si es lidiar con ok. jugadores con player con ego o con las ansias de en un momento están en un problema los jugadores en la partida y hay que tirarle una pausita. ¿Qué es lo más difícil de ser coach? Lo más difícil de ser coach es, para mí, saber si lo que estás dando les está siendo útil. ¿Sí? Ok, Eso es como lo más complicado y lo que más puede causar, nada, problemas internos, ¿sí? En el sentido de, lo que le estoy haciendo hacer está bien, está mal, les estoy dando un teórico de, no sé, de retakes y en una semana no ganaron un solo retake.
Claro. Entonces, che, ¿qué estoy haciendo? Esa mea culpa de analizar si el drama, si sos vos, sos los players, es el mensaje, cómo le estoy dando, si es en realidad un tipo de proceso y lo que estoy dando sirve, pero no es el tiempo exacto ahora mismo. Eso puede ser lo más complicado, que sería ligado a cómo mejorar como coach y como jugador. O sea, cómo hacer mejorar a tus jugadores. Claro, ser coach lleva mucha Mm. responsabilidad encima, propia Sí. encima, que se pone uno. Bueno, vamos a la pregunta número 7. Sploxa, ¿qué lo motiva a seguir? La gente que confía en mí. Buena respuesta. La gente que confía en mí. De hecho, cuando frené Cuántico en su momento, estaba Ujú, por hacer una especie de un paso al costadito, un poco, y bastó con que un player, ¿sí? Lo menciono sin dramas, Manu Tetera, Manu es Tetera, uno tipazo. uno de mis players No, yo que lo yo quiero admiro mucho, Manu, mucho sí, a sí. nivel individual. Eh, y él me dijo, yo confío en vos, ¿sí? Y esas cuestiones son las que me hacen, las que me dan ese motivo a seguir. Segundo, no encuentro todavía, por suerte, pero es más por el tipo autodidacta, que no Ujú, encuentro un bache que no pueda atravesar, ¿sí? Que eso es importante. No es que encontré un techo, o sea, siento que no hay tampoco techos claro, para nadie. no, no. Son decisiones personales. Pero más que nada el motivar a seguir. Así, una historia súper rápida. Antes de la Premier tuve un contacto o sea, una charla con uno de los jugadores Ujú, que yo lo conocía de nombre. Y porque estaba en otros equipos y nada más, y actualmente está conmigo. Y cuando hablamos, me contó que él pensaba dejar de competir, que ya llevaba mucho tiempo y como que, nada, se había frustrado, decisiones personales. Y me dijo, mi única salvación, entre comillas, para seguir en el competitivo es que me entrenes vos. Tipo, entrar en uno de los qué equipos que locura. entrenes vos. Y le dije, che, ¿y cómo te sentís ahora? Y me dice, no, siento que vale la pena. Y esas son cosas que te terminan motivando a seguir. Qué locura. No, Manu Tetera yo lo tuve en Visa y es un tipazo, eh. Yo lo quiero mucho Mano a él. Tetera es un grande. Un grande. Bueno, vamos a la última que tengo acá. Y es justamente de Salem. ¿Cuándo se va a casar conmigo? Pregunta. Cuando me diga que sí, está acá al lado de mí, Ah, mi está al lado, muchacha. bien, bien. Mi muchacha. Ahí va, y la tribu de Salem. Para nada obligada y encadenada al sótano. Bueno, un poco también la importancia, ¿no? El que se puede tener pareja y jugar al jueguito, gente. Tranquilos. Dato extra, yo volví a intentar competir, ¿sí? Porque Ujú, coachar era un tipo, pero estoy en ese proceso de volver a competir ujú. y mi motivación más grande fue ella, tipo la que Qué más loco. me motivó a seguir. Qué dulce. Bueno, ¿te parece, Beus, si pasamos a la otra parte de la entrevista que me gustaría hacerte un ping-pong rapidito Ujú. de preguntas rápidas, respuestas rápidas también necesito, Beus. Perdón, puse solo, tranquilos, gente. Me quitiaron. Te Me quité, te bencharon. quité sin querer. Ahí estamos. Bueno, arrancamos, ¿eh? Sí, A ver. Agente favorito. Vice, Agente más molesto del juego. Neon, Mapa que más te gusta. Lotus, Mapa que bañas siempre. Icebox, Skin favorita. Mandal Singularity, Sensibilidad y DPI en Valorant. 1600-017. Jugador favorito del tier 1. Oh, Forsaken barra Chronicle. Ok. Jugador más infravalorado del tier 3. Mano Tetera. Arrancar defendiendo o atacando. Defendiendo. Coach que más respetas. Altata. Gonzalo. Juego favorito que no sea Valorant. Assassin's Creed. Jugador que más hayas disfrutado coachar. Lupe y Manu Tetera. Y por último, torneo que más disfrutaste estar de coach o jugar. El OG Tumba. Bien, ahora tenemos el ping pong con Eveus. Locura. Bueno, estamos llegando, gente, a la final, al final del primer capítulo de Revelando Zona. Y ahora me gustaría proponerte algo distinto. Escúchenme, Ok. gente, vamos a hacer dúo, shuteo o doxeo. Ok. Dúo sería bueno, por así decirlo. Shuteo, puede haber shuteo cariñoso o malo, malintencionado. Y doxeo es que no lo querés ver en la partida ni casualidad. Te voy a nombrar 3 personas de la escena que se me están ocurriendo ahora. No está planeado, no tengo idea de nada. Ok. ¿Ok?
Ok, te voy a nombrar 3 personas. La primera, voy a usar coach. ¿Sabes qué? Voy a usar coach. La primera va a ser Zika. Vamos a poner a Ok, Zika, ya que lo tuvimos ahí hace rato. Segundo va a ser Proxem. Ok. ok. Y el tercero va a ser Curapico. Curapico, ok. Curapico, Sicabal y Froxen. Ok. ¿A quién dúo? ¿Con quién haces dúo? ¿A quién lo chuteas ahí Eh, cariñosamente o malintencionadamente? ¿Y con quién si lo ves en el Aloy Dog Jazz? eh, uf. Se la tenía que poner complicada, gente. Eh, Se la tenía que poner complicada. bien, hago dúo. Eh, Me salvaste que no compartí espacio ni conozco mucho, así que lo llevo a Curapico. Ok. Pero porque no lo conozco y ya habré Ok, está bien. compartido palabra con él 2 minutos. Hago dúo con Froxen porque estuvo en Cuántico, Ok. ¿sí? Y le shooteo el piso a Así que. Sicabal. Ok, ahí lo tenemos. Nada personal. Bueno, Beus, primeramente, ya llegamos a la final, gente, al final de la entrevista. Quería preguntarte también cómo la pasaste, si te divertiste, si te gustó, si te No, instruiste. muy divertido. Gracias por la invitación. El honor de ser el primero y arrancar con esta zona que es importante para vos. Mm, Y nada, respecto a lo que mencioné antes, en cuestión de coach, en la cuestión de player y demás, sí, mis DM siempre están abiertos. Si alguien necesita ahí va. una mano en cuestión de coachar, de armar equipos o a nivel individual, etcétera, etcétera, tipo, siempre estoy muy predispuesto a esa situación. Y nada, muy divertido y muchas gracias por la invitación No, nuevamente. gracias a vos, Beus. Espero tenerte pronto y que seguirte viendo en el tier 3 y ojalá más incluso arriba, porque yo, o sea, te lo dije off stream, te respeto muchísimo por tu trayectoria, así que nada, más que agradecido que estés acá, Beus. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Saludos, gente, también. Va, saludos. Oye, gente, muchas gracias a los que se quedaron. Este fue el primer capítulo de Revelando Zona. Espero, ya la semana que viene espero anunciar a alguien más. Voy a hacer unas publicaciones ahora seguramente agradeciendo a Beus también por haber estado. Y nada, sugerirme si quieren en Twitter a ver a quién quieren que traiga. Y bueno, le mando un mensajito y si se puede, viene y si no, traeremos a alguien más. Pero bueno, la idea es seguir avanzando y trayendo gente que profesionalice más que nada los esports así como Ebeus, creador de contenidos, SEOs, manager, psicólogos deportivos. Así que nada, agradecido por el apoyo y nos vemos, gente.